Hoy vamos entonces a meditar, o el título que le he dado a esta lección es Perseverar en la gracia de Dios. Así que pues les invito a que si tienen su agenda, si tienen su diario, algo, hoja, puedan escribir cada uno de los puntos que vamos a tocar a continuación. Porque lo que vamos a hacer es mirar a ver, debatir doctrinas, una doctrina falsa que muchas veces se da y es acerca de la salvación. Uno se pregunta, ¿la salvación se pierde o no? Salvos, siempre salvos. O si ya nosotros nos hemos bautizados, ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados, si ya hemos sido añadidos al libro de la vida, ¿será que podemos caer de esa gracia? ¿Será que podemos perder la salvación o no? O simplemente una vez que ya nosotros hemos recibido ese don del Espíritu Santo, ese regalo de la salvación, ya no hay absolutamente nada que haga que nosotros perdamos eso. Y es lo que vamos entonces a meditar. Vamos a ver algunos puntos que nos enseñan de que realmente como cristianos debemos cuidar y atender nuestra salvación. Que cuando nosotros nos bautizamos para el perdón de pecados, si bien hemos recibido ese regalo de la salvación, hemos recibido esa oportunidad de alcanzarla, no quiere decir que de una forma u otra ya no tengamos que hacer nada. La palabra de Dios nos invita a que debemos perseverar en la gracia de Dios y vamos a ver varios puntos que nos presentan de que claro que sí podemos perder aquel regalo de la salvación si nos descuidamos, si dejamos de seguir los lineamientos que Dios ha estipulado. Y eso es lo que vamos a estar meditando. Entonces el título de hoy es Perseverar en la gracia de Dios. Lo primero entonces, hermanos, que vamos a meditar o a tener en cuenta es que cuando a nosotros obviamente se nos da un detalle, cuando se nos da un regalo a alguien especial, ¿qué hacemos con ese regalo? Si, por ejemplo, usted está cumpliendo años, yo estoy cumpliendo años, y alguien nos da un detalle muy especial, ¿nosotros qué vamos a hacer o qué deberíamos de hacer con ese detalle? Obviamente uno va a hacer todo lo posible por cuidarlo, ponerlo en un lugar seguro, de tal manera de que ese regalo, ese detalle que se nos ha dado, lo podamos cuidar. Si se nos da algo importante y especial, no lo vamos a dejar tirado por cualquier lugar, no lo vamos a dejar en la calle o lo vamos a dejar donde alguien pueda llevárselo, lo vamos a atesorar, lo vamos a guardar. Así es nuestra salvación. Cuando nosotros recibimos la salvación, ha sido un regalo, un favor inmerecido que hemos recibido, pero que necesitamos cuidar, necesitamos atesorar. ¿Para qué? Para que no se pierda. Y vamos a ver unos textos bíblicos acerca de ello. Lo primero, hermanos, que sabemos es que nosotros cuando nos bautizamos para el perdón de pecados, hemos recibido la reconciliación con Dios. Vamos a leer unos textos bíblicos. Leamos por favor primeramente Colosenses capítulo 2 versículos del 11 al 13. Vamos entonces antes de ir y ver los puntos específicos que quiero presentarles acerca de nuestra salvación y por qué Dios nos invita a que la cuidemos. Lo primero que, claro, debemos tener presente es, dice la palabra de Dios, en Él, es decir, en Cristo, también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sabemos de que en el Antiguo Testamento la circuncisión, la ley en el rito de Moisés era aquella cirugía, por decirlo así, que consistía en cortar el prepucio del pene del bebé
a los 8 días de nacido para ser presentado al pueblo. Ahora, la circuncisión de Cristo obviamente hace referencia al bautismo. ¿Por qué? Porque en ese momento se está cortando o se está quitando de nosotros el cuerpo pecaminoso, es decir, el pecado. Es lo que quiere decir este versículo. Ahora, el versículo siguiente, por favor. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Muy bien, y allí mismo en Colosenses, pero el capítulo 1, versículos 21 y 22, por favor, hermano. Colosenses 1, versículos 21 y 22. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo siguiente. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensible delante de él. Entonces, estos versículos que acabamos de ver nos muestra de que nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Verdad? Hemos sido reconciliados con Él, porque obviamente éramos enemigos de Él, ¿verdad? ¿Enemigos en qué? En nuestras pasiones, enemigos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Hemos sido reconciliados. Ahora, hemos sido reconciliados. Sin embargo, es necesario de que nosotros continuemos esa amistad. Y esa amistad va a depender, por supuesto, de la santidad, va a depender de aquello que nosotros hagamos para agradarle a Dios. Entonces, hemos sido reconciliados con Dios. Todo lo que en estos momentos estamos aquí conectados y hemos tomado la decisión de bautizarnos para el perdón de los pecados, hemos sido reconciliados con Dios. Pero y ahí es donde viene el pero, que es lo que vamos a meditar. Necesitamos de una forma u otra seguir esa amistad con Dios. Y es lo que vamos entonces a meditar. Debemos seguir perseverando en tener esa reconciliación con Dios. Muchos eh, se bautizan y consideran, bueno, yo ya me reconcilié con Dios, ya estamos en paz con Dios, ya no tengo que hacer absolutamente nada. Si quiero, voy a la iglesia, o cuando quiera voy. Si quiero, voy un domingo, el otro domingo no voy. No es necesario que me reúna siempre, porque yo ya, pues, ya Dios, ya me reconcilié con Dios, ya no es necesario que haga tantas cosas. Y así sucesivamente, muchos consideran de que ya no es necesario. Sin embargo, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice que no es así. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, vamos a leer versículos del 1 al 3, por favor. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y quiero, hermanos, que le prestemos atención a varias palabras, varios términos que aparecen allí. Yo sé que muchos quizás de los que están aquí en algún momento han leído esos textos bíblicos que vamos a leer a continuación, u otros quizás no lo han hecho. Sin embargo, vamos a leer cómo estos versículos, el escritor de Hebreos nos invita a que cuidemos nuestra salvación, a que atendamos nuestra salvación como tal. Por ejemplo, el versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
dos cosas que quiero precisar. Aún no, hermanito. Dos cosas que quiero precisar aquí. Primero, él dice, por tanto. Ese por tanto implica teniendo en cuenta lo anterior, ¿verdad? Por eso él dice, por tanto, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas? El escritor de Hebreos les está hablando acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios. Les está hablando acerca de Jesucristo como aquel que Dios ha puesto en los postreros días y en el cual había que escuchar. Por ejemplo, en el capítulo 1 habla de que Dios, habiendo hablado por los profetas, muchas veces en sueños, visiones, etcétera, ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, cuando el escritor de Hebreos dice, por tanto, y dice, atendamos a las cosas que hemos oído, se refiere a lo anterior que él le ha estado insistiendo, en Jesucristo como el Hijo de Dios y como aquel que ahora debemos escuchar. Sin embargo, entonces él dice que si no lo hacemos, ¿qué puede llegar a pasar? Dice, no sea que nos deslicemos. Y esa es una de las palabras claves que podemos ver aquí. Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Les voy a leer. Esa palabra deslizarse, o la palabra que aparece allí, es una palabra griega, parareo, que describe a una embarcación que por descuido o falta de atención a las corrientes y el viento pasa de largo su destino y queda a la deriva. Es decir, pierde el rumbo. Es una embarcación que tiene una carta, obviamente, de navegación, pero esa persona, el capitán, no tiene en cuenta las corrientes, el viento, etcétera, y cuando va a darse cuenta ya pierde el rumbo. Eso es lo que quiere dar a entender o es la implicación de esta palabra deslizarse, perder el rumbo. ¿Cuántos hermanos se han bautizado para el perdón de sus pecados? Y sabemos de que Dios nos invita a que debemos atender las palabras de Cristo. Y muchos simplemente la ignoran, no leen, no meditan, etcétera. Y cuando menos piensa, ya se han deslizado. Es decir, ya no están con nosotros. De una forma u otra han decidido ya apartarse de Dios. A eso es lo que el escritor de Hebreos le está diciendo, que atendieran bien las palabras que él les estaba diciendo, no sea que en algún momento se fueran a deslizar. Y es lo que pasa hoy en día. Muchos que quizás ya en este momento decidieron irse al mundo, decidieron ya no querer congregarse más o no querer saber nada de Dios, es simplemente porque un día decidieron no prestar atención a las cosas que ya habían oído antes, a las palabras de Cristo. Y eso es lo que obviamente el escritor de Hebreo les enseñaba y que ahora es para nosotros. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos nosotros atendiendo a la voz de Dios? Y obviamente es una pregunta para todos, ¿no? Y es una reflexión que todos debemos hacernos, incluyéndome, ¿no? Incluyéndome. ¿Estamos atendiendo la voz de Dios? Porque si no lo hacemos, puede ser de que en algún momento nos podamos deslizar. Y cuando nosotros menos pensemos, ya no estemos eh, en los caminos de Dios. Vamos a seguir leyendo, por favor, versículo 2 y el versículo 3, por favor. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. Y aparece esta pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hombre, ¿será que aquellos que consideran que no se pierde la salvación ignoran este versículo? ¿Por qué el escritor de Hebreo está diciendo cómo escaparemos nosotros si
descuidamos una salvación tan grande, es decir, que se puede descuidar la salvación. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Entonces, la palabra clave que quiero que podamos presentar aquí es descuido. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué es descuidar? Obviamente significa no prestar la debida atención, diligencia y cuidado. Eso es, digamos que, descuidar. Entonces, vemos en estos tres versículos, dos cosas que nos enseña que debemos hacer. Número uno, prestar atención a lo que hemos oído para no deslizarnos. Y número dos, no descuidar nuestra salvación. Entonces, la pregunta que debemos hacernos ahora, en estos momentos, ¿estaré yo descuidando mi salvación? Esa es la pregunta que yo quisiera que nos hagamos todos. ¿Estaré descuidando yo mi salvación? Quizás me estoy deslizando, estaré perdiendo el rumbo, así como ese capitán que no tiene en cuenta la corriente, el viento, etcétera, y cuando va a ver ya perdió el rumbo y se desvió del destino que llevaba. Así quizás estamos nosotros. Es una pregunta que debemos hacer y por eso el escritor de Hebreos pues, nos enseña esto que es importante. Muy bien, vamos entonces a seguir meditando acerca de ello, de cómo es necesario que nosotros sigamos perseverando en la gracia de Dios. Vamos entonces, por favor, a leer Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces ahí vemos la palabra que en este caso el apóstol Pablo usa, ocupaos. Entonces, si la salvación no se pierde, ¿por qué Pablo los invita a estos hermanos que estuvieran ocupados en la salvación? Y esa palabra ocupados significa vivir activamente en consonancia con el regalo recibido. O sea, es decir, vivir activamente, no estar presente. Dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que produce, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es necesario que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación. Por supuesto, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero es necesario de que nosotros también hagamos algo. Es necesario que nosotros también nos dispongamos para hacer lo que Dios nos ha mandado. Entonces ya hemos visto tres cosas. Número uno, debemos tener cuidado de no deslizarnos. Número dos, debemos tener cuidado. Número tres, debemos estar ocupados. Si le prestan atención, son acciones que Dios está mandando. No deslizarse, no estar desocupado, es decir, estar ocupado. Y número uno, no descuidar. Número tres, perdón, no descuidar. Vamos a leer otros versículos. Si me acompañan, por favor, hermanos, y todos aquellos pues, que nos visitan en esta transmisión. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Leo, hermano. Leo, hermano. Ok, muy bien, hermana. Claro que sí. Dice la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de que no haya ninguno de vosotros
Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el versículo siguiente, por favor, el 13. No aparece. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de... Muy bien, del pecado. Listo. Entonces, si volvemos, hermano, al versículo 12. Entonces, en el versículo 12 se nos dice, recordemos de que esto va dirigido a hermanos. Versículo 12, hermano. 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, aquí el escritor de este libro de Hebreos no le está hablando a personas inconversas, no le está hablando a personas eh, que no se habían bautizado, no le estaba hablando a personas que no conocían de Dios, le estaba hablando a hermanos, a cristianos. ¿Y qué les dice? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una de las cosas que podemos ver aquí, entonces, que hay hermanos que se pueden apartar de Dios, se pueden apartar, y una de las causas es la incredulidad, ¿no? La incredulidad como tal, pero se puede llegar a apartarse de Dios. Ahora, el versículo 13, ¿qué nos invita? ¿Y cuál es como la invitación que hace? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso está, por ejemplo, el mismo escritor de Hebreo habla de Hebreos capítulo 10, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, antes bien exhortándoos, y más cuando veis que aquel día se acerca. Una manera, por ejemplo, de exhortarnos los unos a los otros es a través de las reuniones, a través de los estudios bíblicos, a través obviamente, de la reunión dominical, etcétera. Es una forma de poder exhortarnos los unos a los otros a través de estos medios virtuales. Todo eso nos va a ayudar para que podamos estar cerca a Dios y no apartarnos de Dios. Entonces, nuevamente, podemos llegar a apartarnos de Dios si de una forma u otra nos descuidamos. Dice la palabra de Dios que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos de una forma u otra esforzarnos para no apartarnos del Dios vivo. Entonces, eh, vamos a ver una de las cosas que podría hacer que alguien se pueda apartar de Dios y que pueda dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y lo que vamos a ver a continuación, alguno podría decir, pero ¿cómo esto nos va a apartar de Dios? ¿Cómo esto va a hacer de que yo deje de alcanzar la gracia de Dios? Lo que vamos a ver a continuación, o lo que vamos a leer a continuación, para algunos es algo que no tiene importancia. Para algunos es algo que dice, no, es que yo soy así. Pero según Dios es algo que debemos cuidar porque nos puede llevar a apartarnos de Dios y a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, lo que vamos a leer a continuación es algo que puede de una forma u otra afectar nuestra relación con Dios. Y Hebreos capítulo 12 nos dice qué es eso. Hebreos capítulo 12, versículos 15 y 16. Si otro hermano o hermana quiere leerlo, creí que era directo, pero si algún hermano o hermana desea leer esos versículos, lo puede hacer. Hebreos capítulo 12, versículos 15 y 16. Leo, hermano, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe,
y por ella muchos sean contaminados. 16 también. No El sea 16. que haya, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Muy bien. Aquí entonces, en el versículo, gracias hermano, en el versículo 15 nos dice, mirad bien, ¿no? O sea, como, como préstenle bien buena atención. Si lo vuelvo a colocar, hermanito, el versículo 15 para tenerlo allí en la imagen, dice, mirad bien, o sea, préstenle atención. No sea que alguno deje, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué cosa? ¿A través de qué? Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Meditaba precisamente ayer con unos hermanos sobre este mismo tema y hablaba acerca de que muchas personas dicen, cuando se habla, por ejemplo, acerca de la amargura, dicen, no, yo soy así de amargada o yo soy así de amargado, este es mi temperamento. Y eso, y lo ven como si fuese algo normal, como algo que no importa. Pero lo que nos damos cuenta aquí es que la amargura o la raíz de amargura, de una forma u otra, puede estorbar a alguien de alcanzar la gracia de Dios. Entonces vemos que es algo delicado. Y eso entonces nos debe llevar a meditar. ¿Soy yo amargado? ¿Soy yo amargada? Quizás eso hace que de pronto no tenga una buena relación con mis hermanos. Quizás eso hace de que no quiera congregarme y no quiera saber de nadie, etcétera. Porque aquí dice que la amargura, la raíz de amargura puede estorbar y no solamente a esa persona, sino que dice, y por ella muchos sean contaminados. Es decir, de que no solamente está contaminada la persona, sino que puede contaminar a otras personas. O sea, es decir, una persona que está amargada, pues va a amargar también a otros, va a contaminar también a otros y de una forma u otra va a afectar también a otros, no solamente a sí misma, sino también a otros. Entonces nos damos cuenta aquí de que la palabra de Dios está hablando acerca de la amargura, que es algo que debemos tener muy presente porque también puede afectarnos. Y en el versículo 16 pues pone el ejemplo de Saúl. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿no? Sabemos que Esaú rechazó ese privilegio de tener esa primogenitura, de tener esa bendición por un plato de lentejas, ¿no? Obviamente, la fornicación que habla allí no se refiere a la fornicación como tal, de la relación sexual como tal. Se refiere cuando uno simplemente se desliga, ¿no? Se desliga de lo que Dios obviamente desea, ¿no? Ahí no se está refiriendo como tal a la parte física, sino que pues sabemos que de una forma u otra Él rechazó algo que era completamente sagrado. Entonces la pregunta es esa, hermano. ¿Estamos nosotros de una forma u otra dejando de alcanzar la gracia de Dios? Quizás hay amargura en mi corazón. Es algo que debemos de una forma u otra preguntarnos. Entonces, número uno, debemos tener mucho cuidado con no deslizarnos. Número dos, no debemos descuidar nuestra salvación. Número tres, debemos estar ocupados en nuestra salvación. Número cuatro, debemos tener mucho cuidado de no apartarnos del Dios vivo. Número cinco, una de las cosas que puede hacer de que nos apartemos es la amargura nuevamente. Ahora, es mucho más largo este estudio. Voy a leer otros dos textos más para concluir estos, digamos que estos minutos.
Y si hay una oportunidad más adelante, me gustaría retomarlo nuevamente. Pero entonces vamos a ver esos textos bíblicos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor. Leo, Algunos, hermano. sí, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, El siguiente, 4. para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Muy bien. Amén. Quiero hacer énfasis en este versículo 4. Bueno, el versículo 3, pues por supuesto es claro. Dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza. En el momento que nosotros nos bautizamos, tenemos esa esperanza de la vida, de la vida eterna. Dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Sin embargo, me quiero detener en lo que dice la última parte del versículo 4. Dice, reservada, reservada en los cielos para vosotros. Y la palabra aquí, reservado, ¿qué es? Es algo que está reservado, ¿no? Eh, Normalmente cuando una persona pues va de pronto a viajar a otra ciudad, a otro país, etcétera, o a cualquier otro lugar, y digamos que y debe quedarse en un hotel, esa persona hace una reserva, ¿no? Bueno, hace una reserva. Sin embargo, el hecho que haya hecho la reserva no quiere decir de que ya la tenga el hotel o la habitación que haya reservado. Tiene que hacerla efectiva. La persona hace la reserva, uno puede hacer la reserva, pero normalmente te dicen, bueno, esa reserva usted la tiene hasta las 3 de la tarde, hasta las 4. Si usted no ha llegado, esa habitación que usted reservó va a pasar a otra persona. Es decir, algo reservado es algo que no está aún en el poder de uno, solamente es algo que está allí, pero uno necesita hacerla efectiva. Así como, por ejemplo, uno dice, bueno, es que me gustó este vehículo y bueno, voy a ir y voy a reservarlo, voy a dar un crédito, etcétera. Pero hasta que usted no termine de pagarlo, no se lo van a entregar. Usted no va a dar el 50%, el 70% y va a decir, no, yo ya vengo por mi vehículo. No, pues es hasta que usted lo termine. Entonces, cuando la Biblia aquí dice la palabra de Dios reservada en los cielos, es decir, que nosotros tenemos esa esperanza, pero aún necesitamos hacerla efectiva. ¿Y cuándo la vamos a hacer efectiva? Siempre y cuando nosotros sigamos perseverando. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, ascendió a los cielos, Él le dijo a sus discípulos que Él iba a preparar lugar para ellos, ¿no? Dice que muchas moradas hay en la casa de mi padre. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Pero ellos tenían que estar aquí en la tierra, tenían que hacer una labor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos reservada esa corona. Sin embargo, necesitamos seguir perseverando, necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir esforzándonos. ¿Para qué? Para que un día digamos que la podamos tener, o sea, poder estar allí, ¿no? Poder tener, y nosotros tenemos que vivir con esa esperanza de que tenemos reservada eh, la vida eterna en los cielos. Pero necesitamos seguir esforzándonos, necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir perseverando. Cada día
que Dios nos ayude a ser como su Hijo, a vivir santo. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios y tenemos que seguir esforzándonos en eso. Y esa es la meditación, digamos, que quiero que podamos hacer hoy. Debemos seguir trabajando, debemos seguir esforzándonos en hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, si me acompañan, a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos seguir realizando? Bueno, dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo siguiente, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo siguiente, el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues seguir perseverando en la palabra de Dios, seguir perseverando, meditando en ella, seguir haciendo su voluntad y pidiéndole a Dios que sea Él, digamos que guiándonos como tal. Entonces, mis hermanos, como conclusión, esa es la meditación, que nos esforcemos, que sigamos trabajando, sigamos perseverando, que sigamos pidiéndole a Dios que nos ayude a cada día vivir más en santidad, que sea Él guiándonos a través de su Santo Espíritu. Pero nuevamente, quiero terminar con ese refrán que tenemos, hay mucho ahí en Colombia, que dice que recuerden que en la puerta del horno se quema el pan, ¿verdad? En la puerta del horno se quema el pan. Y necesitamos, por eso dice que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchos hermanos iniciaron bien, trabajando, luchando, pero un día se descuidaron y ya no están con nosotros. Que eso no nos pase y que sigamos, obviamente, adelante hacia el camino, ¿no? Que es la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la atención brindada.